Bien, llenas Lucas capítulo 1, verso 1 en adelante, Penel, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, disar confirmilo o doctor Lucas, ¿no? Pierdete ton orden pe historia penel orden. Entonces, o que el bo, ordesi bueno, por mí llenas Lucas y sí que de la introducción que ya. Ordé poquito penel papeste, dixo penel, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Jeli que pasisar de ajamen, que manguete en orden, dixo pasil verso 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, les ama que os decote penel que bonas ocular, bonas seguidor que dicasca Jesús directamente, sarquera el maravilla, sino vos sosichardea me incluir lo que nos enseñaron, que desde el principio lo vieron con sus ojos, que presenciarían y fueron ministros de la palabra, el apóstoles. ¿Ya? Ministro psicodoque ingerele borba, verso 3. Me ha aparecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escríbelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dixar del Duma Teófilo. O sea, cachar recopilación que diasla, te sea arecel el lil, te arecel el evangelio, que Teófilo te sea verles que yek herramienta te sea prediquilma y misto. Su carna. Verso 4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Chela, solo con dos versículos al ¿cierto? Lucas, ahí diramos, Ramotusa. Lucas, capítulo 1, verso 4. Para que conozcas la verdad, bien la verdad. Bien, acá ahí. Vámonos, ahí de arranquis. Anuncio del nacimiento de Juan, haberlo encabezado, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ser esto que con Marcos dentro de 6 y chuas, ahí te memoriza mengue concio o, o Herodes, Herodes el Grande, ordecite usis con la misma información de Saigui Jame. Bien, en el hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Cierto Codoana o Zacarías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea que voy sí, del linaje levítico, llamada Elizabeth. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios. Dice su carna que penal que borba que justo saca la la pareja. Y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth Mangamapachu era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Demos verso 8, te dijo Yela. Ajá, de la 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó bien. ¿Sabéis si costumbre del sacerdocio? Desde el día que tuvo y adixo penelo o Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a escuchar mi voz cuando te invocare.
Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová. Bueno, José, somos apenas que sí que Dixo ya las te querel del andrete se delia quitumuya. Ya, ofrenda de la tarde. Entonces, sos de las andrete querel te delia tu muy acerto que sí o altar del incienso si o último mueble te se areces con lugar santísimo o tan mai sunto que se hacen de codiabriamia. Vamos, 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Soy do salmos das pugurques de la tarde, sí. 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Su garzo dije el lado. Tenebroso. Vamos. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Darailo chidiapen de peste. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tipo salmos, ¿no? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, Johanán, visco. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Les ama que tipo Isaac, vos necesitas anlesa si te vel veselía, y pareja por ahí si le regalo na chesucar, se regocijarán de su nacimiento. Vamos, 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Tú esas que de la que él empezama a tal punto si sumos sacerdotes que penel eh, será esto la indicación es que del obispo no dado al vino, mientras que el diácono penel no dado a mucho vino, o sea que saipen pero moderado, pero o que sí en cuando sumo sacerdocio, pero él no beberá vino ni sidra. Hay dicho su cara las especificaciones que del ángel y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Colosio verso 15, ¿no? Che, su cara. Bueno, mandes ha remarcado, pero remarquizar de inglés. 1 verso ¿qué? 15. Bueno, siguiente. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eh, les ama que o Juan sí personaje que de Barik Yela, que sal profetas de Nasduma paleste. Sal profetas de Nasduma pa Juan. Penenas, vos que claman el desierto, penguesita belle que si unifiquil, que si chidel, que si querel, enderezad camino al Señor. Vos que si te putrel drom te sai pasiol. O sea, Carabelo Juan quiere decir que si te vele era mesiánica. Vi qué importancia que está dando Juan. Tasal caber profeti, penenas paleste maibut. Pero ya en esos tardijales amé menos. Porque sajó Jesús. Pero sal el profeta pomeninas a Juan el Bautista. Pero yo le sé que angla Jesús de esa difícil te estrefiar vale con angla leste. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17. E irá delante de él como con el espíritu y el poder de Elías. Les ama con chefe al poder. Será esto que Elías sin Dios será Qatar. Qatar estar sale pamardes profetas de Baal o sacerdotes de Baal para hacer volver los corazones de los
padres a los hijos les ama que sí problemi, el de damarempe con el Shabé, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Dijo Zacarías al ángel, Sarsidotme pukurkaku, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada, les ama que chipen en la que vieja. ¿Tenés varicas que viejo? Si te ofendís varicas. Sale el pesamo a Zacarías. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hablente de Abtuyeg la Shibiastia, Podixo que era bacana. Verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán en un tiempo. Ya que no me estaba, ¿no? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, de que chanquele, chanquel, chiquel, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, o sea, porque el otro del día que tu muy tanquel, soccer de 22. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, el sacerdote del Duma. 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Les ama que con les que padecencia, con su dicleas, con su casa obriga, sabu si quizás de hasta fiel al servicio del Señor. Se fue a su casa. Después de aquellos días recibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Les ama que actualmente recluyó 6 y reposo, le apetece reposo cochayubli. Por 5 meses, panchon garajili. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, o sea, o del aspaman de mogolajau, que dicho las público que bersengisim en así te velma familia, o del alamandar. Vamos, 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Les llama acordé el pale para Gabriel. So o Zacarías y o mismo personaje que se dice la canacacha. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Penelope María Zidobisco, Miriam, que significa la amada de Dios. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, les ama, que kodot divano salve, chi Penelope barikaje, kodot Penelope ka nací gek rey, kodot lenguaje de salud del peque rey. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dixer saludilla caco ángel. 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Dixo sartaraili para las ofendidas. Y pensaba, ¿sus qué saludil macadea? ¿Qué salutación sería esta? ¿Sus qué saludil más artible más meca de amarillela? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Omar Scriptori 32 Chilasho. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sus que pene el padre, su padre. Cheches le jodatza a David. El ziduya chipene el abuelo. Le ensama que en de parábola o historia, chi especifica el de la parábola sas. Rico y Lázaro, ser esto y que ya de infierno y ya cuando seno de Abraham. O que si ondo Seol, chipen el abuelo Abraham, sarpen el que padre Abraham. Les llama que chipen en pesquepe, abuelo, tatarabuelo, bisnieto. O sea, el esquivita Abel de generación del rey David.
Certo que o rei David se lhe promesa, podia promesa, te dessa mais segundo genables tu que. Esta dato é cita exacta. Mais segundo. La dosis segundo de Samuel. Bueno, me que toca capítulo. Hay ya constitusa. Ser mago do David, por favor. Ya tena lunchera but. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. Bien. Y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, pisará Israel para siempre, y su trono no tendrá fin. Vamos. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? O sea, les ama que vio o Zacarías prendía. ¿Sabes si prendía me cagó? Ya. Pero, ¿sabes si diferencia? Me indicas. Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sostar porque Najek yela de esposos, sino que asunto dujo que a Abel a través de virgen. 36. Penélope, he aquí tu parienta Elizabeth, o sea que la quiñamos a la kibara. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto, so dice sexto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, so son. Mes para ella, la que llamaban estéril. 37. Dic versículo que ahora mostrarles tu que. Capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, pendirás: heme aquí, vamos. Acá nadie me quiero dar voz. O sea que te salió un caco encabezado. Ya estoy dejando caber. Entonces me he quedado con un ratico y que David gira ver tu mengue poquito. Can. Și că erau desde que a veces hay creas que tu pregunti. ¿Me la ves? Ajá. Da la camisa como si joñi básica y simple, pero eso es el significado de Lucas. Sárgate. O Ana su significil. Chito de matero da tutelo. Ma che se lo da Eh, les. de camisa roteles, pero me da más que luminosos o hay varios por el estilo. De camisa roteles, dame un poquito de contexto. Me será que jindem les vare kai. Ci será ma. Baby, me. Ganado que vive. Ahí so estar de repente vilo tu que cadeate, ¿sabes ya es? No, porque siempre su cárcel de dasame goji o significado catronao. Por ejemplo, Dick Mange Kaimai Putashilo por obvias razones. Mateo, regalo de Dios. De Ginesa le juego evangelio. Despogorsos telefonao. Non borim de leerdiamos significado. O Anau Lucas, a Ginas lejo libro. Sai que leerás poquito. Marca chapa parcilando evangelio. A leeres más. Pero, bien. De que me solo de codón. Se me medio complicada. Huracán. ¿Qué significa el Lucas? De Huracán. Lucius. Luminoso o que resplandece. No hay nombre hebreo, o sí griego, ¿cierto? Que usa gentil. Correcto. Bien, Ginautu que o segundo de Samuel capítulo 7. Anglaman de esa hechindem le echan a sostar.
Verso 13, Dixo Penel. Te camisarò delle hamboldas paleur de Lucas 1:39. Ya está tú que segundo de Samuel, capítulo 2, capítulo 7, versículo 13. ¿Siete qué? 13. Ok. Bien. Jindiam que o Cristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Les ama. Les ama con todo verso 32 que Jindiam. Mantasana. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, tenabeles fin, musite sabe la eterna. No, pero me tú que o Lucas orde todavía, David, dejo usted. Ajá, ganar Gina Hinchal. Dixo Penel, ordédele bendición, pacto de Dios con David. Penelo verso de Sutrin, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Orde que le promesa con David. 14. Yo le seré a él padre, y él será a mí hijo. ¿Chachesca David Penel? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Soman el penel, penel que Jesús por tilpe mal. Cote penel que esa generación catare vita de Judá, te portisaile mal, que bujané portisaile mal. Si te castiguín, callé con azotes. Interesante, ¿no? 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16. Hay de cordesar del Duma, y será firmada tu casa y el reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, Shikana, eternamente. Cheche, eternamente traíser de ajo o David. Te sabes el vari con pie que es camino eterno, muso y te sabes eterno también. Acodosio Shabal de Blesco. Certo Codo, segundo de Samuel capítulo 7. Me viste perdón. Ok, Amboldas. Amboldas que ayer poquito, capítulo 1. Aunque vos extenso, dixo decirles 80 versículos. María visita a Elizabeth. Que acá contizar de más les toman que creo. Si yo no. Capablito seguro será más que penderme que te den de llamada. ¿Serés Pablo no? Será, pastor. Bien, pero en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Yertizar Kaisan. Lucas 1, 30 y 40. Ok. Ya. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, y simple hola, codosas o mensajes de Pablo. 41. Eso Penel. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Che poderna. Vegan a jindem kako. A kardemle shawene expliquible che su carga cachaparte. A esos que penabas a Pablito porque Pablito putrel servicios. Butivar ministrila y chachejo de lo brillan del ejotreo sarsal shawé. Penau me siempre manglemas de penau hola sarsan o del te un tolto canguerío hay chaches de derramilpe presencia el de blesqui a tal nivel que esas llenos del Espíritu Santo. Ya, entonces Dixo que de saludo, chito de aspe en ayuno, en oración, desde el changay teruel, te va del pez que baja, te tipil, te del del shibates ahí, a verle presencia del blesqui. Simplemente que digas hola. Sostar, porque Andrén de María, sas Jesús. Bien, seguimos.
fue llena del Espíritu Santo. 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, les ama kikana, penel Señor, penel con S mayúscula, venga a mí? Tú genesas que asunto dujo sio que revelil. De cancana o Cristo penel no Mateo de su Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Asunto dujo que él te revelín, pero tú dican que nasaja monte de la transfiguración. Dican que o Jesús paguyo le kifata estrefial. Dican que no Jesús Abel este o Elías ay o Moisés. Ahí pasó el palo Pedro penel penguey di que eras trinen ramadas y tú que Elías y que Moisés. Acá en el este naso Instagram cataro Moisés te en el sarbucholo te en el consi porque nas patreciantunchi. Sar prinjardias que conoce Moisés y sar prinjardias que Elías a través del Espíritu Santo. Cierto que vos que Abel amende hay la verdad os hará libre hay vos y penel quererte penas el demonio que trabulte penas. Entonces dijo asunto dujos arbuizas llenas del Espíritu Santo inmediatamente cardialates hay pomenil. Ser esto Romanos 10 hay verso ñaide, si confesare con mi boca que el Señor es mi Dios, será salvo. ¿No? Entonces pomenís chemosa que Jesús hizo Señor, y es que pimesan. Dixar cachar juli sin tener el codo versículo porque esa china no mame. Voy a cumplirles. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, os de penel, que mogó Señor Señor Jesús, venga a mí. Vamos, 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Coté penel también para... Recalqué o divano me hizo que penando Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya esas que peneno, volviendo a Lucas, penen que operbo milagro sascacó. Les ama que pan son garajili. Bueno, sou son hay dipenas. Sou son garajili. Elizabeth. Cierto que en este estado de vejezas no es fácil de saber familia. Entonces, el pesama, así puriori, el pesama te ve la criatura misto. Penel el historiador, penel le hay obvio interpretaciones y characal mejor de bíblico, no hay varios que ingel el macoche, pero penel amengue que jutiló hay beselisaile en la tuta. Según penel que Juan tertintume jaisailo. Hay o Cristo ustiabelles. Penengodo. Pero penel que jutiló de la alegría. Pero las otras hay en el sar vigila que hay penen el gaje. 45. Penel bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Vamos a ver. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ahí son 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Verso 48, porque ha mirado la bajeza de su siervo, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios
en el pensamiento de los corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dixo de las Duma Sheibari de 15 años. Y quedó María con ella como 3 meses. De las Ahlas Oushon, Belitrinmai, si 9. Después se volvió a su casa. Dixarle a las amas, arboizas en salvo el reposo, Gelila que barate atendilla, ter el sama KPB. Hay su carga barili María andado, kerkatro, las hay. Interesante. Penelo 57, nacimiento de Juan el Bautista, así que encabezado. Y se quedó María con ellos. 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su nombramiento, dio a luz un hijo, Mangamagepochiu, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Kaisan. 58. Pastor Jutlianto 57. No Jindemles, que Mangamagepochiu. Ya. 58. 58 son. Llenó la espalda de la Hazarajoilo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que había engrandecido, Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella. O sea, son debre, di que puriwi. O Pablo Penel, o sea, que Cristo y Juan Beslebut andeyectan. Verso 56, Penel que Besli como 3 meses. Exacto, vamos, compañeros. 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. O sea, penal que bueno, hay penal que Zacarías. Hay detalles que no, porque por 8 del Duma. ¿Cierto que mutos hay gletes ahí que eran o señal del pacto a los 8 días. Hay, o sea, bueno, hay detalles que no. 60. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. 61. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame como ese hombre, con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. O sea, mecto, que yo le digo, no tan la que se llama. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Se igual. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Les ama su verdeas que la recuperar de Heship. Luego dice de Apes de Bles. Uf, chela, yo luego dos versos. 64, ¿no? Hotel te putrelo muy sabuengo y sabue te pena siempre, alabado sea tu nombre. Cheches y alabanza estará de continuo en mi boca. Con godis y la padecencia, mogo del caula, mogo del suntosare putrel, afata sarpendiantu Jesús sea abiertos. Mangas mogo del te putrel, mogo del Señor, lengo muy que de hacer putrar de ancataro Zacarías, a ti comencinte lo budincho, no amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús, taja gogushimohan de cheva, Señor. Sí, Señor. 1:64. Bien. Vamos. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo,
y profetizó diciéndoles a masosas vipo Zacarías. Profecía de Zacarías y cagoles amo. Adivinas. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea que le ha bezej, que usar días. 6:9. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Dixar pomenil di profecía, bre. O sea que Napenel nos levantó un poderoso Salvador. Miazo el que lo del peje, ¿sabes? No. Del Duma Pagugó que sin María. Ajá, Penel. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron. 7:2. Acompáñame. Para hacer misericordias con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Vamos. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. O se les llama que penelpa o niño que sí que caracaylo. Profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante. Cuando texto son. La que Dios chipires manta. No, tú sabes 7:6. la movas. 7:6. Ya, y ahorita Sara. Que o sea lunjol les llama que si bu versos. No, yo le sé que estaba un clic que ganaba que en vez de estar botón de avanzar estaba su cero. No hay catch. Listo. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos del Duma para Juan, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo. Les llama que chipen el que vos y la yelaco, sino preparil caje el Cristo, que es cierto que vos volteales. Que consigue profecía y musite afirmilpe. Cierto que Cristo penal penge musite sayabel katea. Pero cual penal que penge revuelte polesma tu man, penge mechisim digno chitu putrao calzado anda chepapu chepungwe. 77. Para dar el conocimiento de salvación de su pueblo, para el perdón de sus pecados, de Iglesama que penal sabel redimidos por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eres tú que penel lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cierto que vos y que penel yo soy la luz del mundo. Les amas el penel de Zacarías, atributos de Jesús. Verso 80. Y el niño crecía, hay mangauca de pesar que la tutsi pasama de niños, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Les ama su cárcel penel. En espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación de Israel. Mangautes hay variar el sama de niños, o del de hacerle la samaca pesco Jesús, que trate el samaca samare bebés, que samare niños, en el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 2. Si me preguntas ya ganado, que el maguillec. Wow. Versículo 80. Penel para Juan, lo hay para Cristo. Ok, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cierto que del domo pa Juan, Sí, vos usted que del Duma para Juan ando 79. vio 80, vio 80 del domo. Para que lo usamos. O Porque será sabe que sí, texto casi igual que Penel para Cristo. Y el niño crecía. hagan adicales. Ondo capítulo 2, o nacimiento de Jesús. Cierto que de echar a los ha hecho Jesús.
So di Seguiso. ingerente, certo che so son ingerente di differencia. Alares kana María sas visitada por Gabriel, o de Elizabeth sasla so son. Ya, entonces kana del duma pa niño y el niño crecía, van el penel pa Juan el Bautista. Hay caisas que variola les ama. En espíritu, variola fortalecía y en espíritu, variola vio Jesús y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cierto que vos ponen a la que voz que clama en el desierto. Entonces vos jalas aujin, hay jalas langostas, grillos, no langostas que llenan de playa. Hay de las pepeste de gata de camello, o mejor dicho, las que priasca te nace bioma, las que priasca de camello, hay las que da de pieles. O sea, medio cavernícola me asolas, ¿haréis? Vos osas apartado, nas contaminado catalejané, catalelumia, ¿haréis? Digman un súper especial. Sei di Carles Hondo Mateo. Ajá, Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Les ama caisas lejo, les que habitat sajo desierto. Ok, capítulo 2, ¿das André? ¿Preparados? Si te ya un poquito más rápido. Ay, te tardo así te sai resaltio varios o hay seguiu. Yo me puse a tomar cancha. Capítulo 2. Nacimiento de Jesús. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz Mangamangapachu a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué cosa prechosar de esas o pastor frinca, no? Pa mesón. Los ángeles y los pastores. ¿Saben de caso fácil con el ángeles? Al pastores. Kai Canaracayolo Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, Lenasama Calbacroge. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Que sí que rebelín peca al pastores. Ya. Sarocero del siempre cachabuchi de pastor, nates ahí, edicente experimentín. Verso 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Breve mensaje del que el pastores. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En los versos de su. Ok. Voy a entrar acá 13, deme un segundo.
Y repentinamente apareció con él, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dixo dicle. O verso 3 penelpen que repentinamente, o sea, de repente, ¿quién? Multitud de ángeles celestiales son docheri, putergi locheri anglende, enderiat, imaginizamos o dicle. El pastor Hashile y alababan a Dios, decía, o sea, bondi quién hacerlo budin le debles, o pronto cheri. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, verso 15, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16, Penel vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea, dice su carga aparte porque como aquel te penela que sí testigos oculares, Najik pastor Baidui, but pastoresas, ok, vinieron apresuradamente. Vinieron apresuradamente y lo hallaron a José, a María y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. En eso que el pastor es gelete penen que era cayulo o shabel de blesco. Tu carna, ser simplemente los conocimientos del nevimoso del bus contra el pastores de llante piramen e borba el ashi. Un niño nos es dado, un niño nos es nacido, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Bomba. Bien, seguimos. ¿Qué son 18 o 16? Ok, yo creo. 18. 18. Y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guindó las pensilas en María. Sostar. 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Versículo 21. Presentación de Jesús en el templo. Dicho su cara. Vamos a callarme un poquito, si se puede. Cumplidos los 8 días de nacido, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ordesi cabela mangi que después de 8 días y que penen wanau catara criatura. O mejor dicho, oficialicino anao catarcaco, diclamle hondo Juan y dicamle hondo Jesús, el cual les había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, la trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, kako personaje manguesi, el de que jinden paleste riem, pero chache hasuenza. Pantalla. Simeón, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Ya no es estar porque sal profetas penenas que si te consolín que Israel. Si te la va a volver a enamorar en el desierto, hay pales si te lela, si te tollo pre. Hay ya no es sajo Israel canasaka con Simeón, azotada por Roma. A opener cana si te dicamios que vimos. Hay manguel catardel te sai que los que vimos. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Lesama que nació sunto dujo, pevare caste se pagullo legela. Dicleam que o sunto dujo po Zacarías, penela susaste pasil tanto que Juan, avica Jesús. Certo que o sunto dujo ganasi pe Elizabeth, o se presnaile Cristos estando en del bajel de Bleje María. Acá no dicho pasil, verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, les ama, que revelación a Belgotar, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Dios, del Señor. 27. Y movido por el Espíritu, o sea, que vi pira vela lejos un tudujo, ya orde, pir pacacharik, inger hay toles pel callejones, por manguel pacacharik, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Dixo casliaca a Jesús, nada bacrogolian del vas. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Che especial, nada. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Declaunca Yeshua, tu salvación es Yeshua, porque han visto mis ojos tu Yeshua. 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Hay demanda, David. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, dijo Penel, y para señal de que será contradicha. Verso 35, y una espada traspasará tu misma alma, del domo para Jesús, del domo para María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Penel que penguesi sufrís María. Cierto que nasaja el pungue el Cristoje potrusul. Dijeron que la que ya ves, que de casabo tortura. Pensaría que espada que sin aquel anda cho anima. 36 Penel. Estaba allí también Ana, les ama que cachasi caber personaje súper importante. Que acá lo duyene a di llenas payana, dic. Profetiza, les ama que hoy sí profetiza. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya. De edad muy avanzada, Puri Juli, pues había vivido con su marido 7 años desde que se Sheibari. Y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo. Les ama que sao yesas kaikangeri, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Chichiolas. No. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que les esperaban la redención de Jerusalén. Dijo querelas, pomenirás de Cristo Oceana. Hay naisilas de Bles que daba gracias a Dios. Wow, Chesucar. Esa profecía y vi cumplirse lo que ya puro go. Te dije el peje gente a la salvación. Vamos, ayer ya poquito. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Quiere decir que Jesús barilón de Nazaret, pero tratando de Belén. Y el niño crecía
y se fortalecía de cordemia zole so jindiam pa Juan, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiesen José y su madre. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Les ama que, o sea, se que por descuido, pero ya la sí que zarzas y caravana, chiquileter pesque dujene numa, de anda Nazaret y anda Jerusalén. Bu compañía, bujone, hay penes, cayo tinoco, no hinchalo con pesconiamo, hinchalo con pesco cagnadra. Jiqueroden en de casabo bunarodo, de que no nayo tinoco, seguro hinchalo, nada más esto sama que glatisi, seguro hinchale, cadea, ares leos de que tribunas teresen, hay de quien que naye glata. Canadén pokor, ambolden, entonces ya les que sodi, duyes, yekjes te sayjan, yekjes te ambolden te sayrodenles. Seguís San 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, o sea, yekjes te llanando foro, yekjes te ambolden, y yek te rodenles. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todo lo que, verso 47, y todo lo que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, con godia sunenales, vi el maipure, vi el rabino y vi el doctores de la ley, vi sal rasa sunenales y diliamonas, sar de la hanglal. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. A Jesús del Anglal entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? Normal ser de Anglal. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Visto que elegí de Ina Joragnis hasta Mareles, David, ¿no? Verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, usarte la gloria, de 51. Y descendieron con ellos y volvieron a Nazaret. Les ama que si quisardeaste pachalomoy. Pachayahomoy. Y estaba sujeto a ellos. Le ansamos al pachalahomoy a Jesús, que penara que pensó que era de más mujer. Pero vos no quiere decir que vos guilotar y te sai querer el travesura. Vos servilas o se querer las buchi. ¿Ya? Ajá. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Voy de que él, a él, uy, deula. Varió el cachaclatuta, o sea, en él sí de parirles, ¿ya? 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ashliam orde. Jindiam excela y entrando para el verso, 130 y pico versículos. Hay de tercera orde grabación.